En este video hablaremos acerca de invertir en la Bolsa de Valores de Colombia. Revisaremos si aún hay oportunidades de comprar acciones en el 2021. No olvides suscribirte al canal para recibir más información en el sector de las inversiones y las finanzas personales. Recordemos antes que nada que lo aquí explicado son opiniones personales y no recomendaciones de compra o venta. Cada persona debe ser capaz de tomar sus propias decisiones de inversión de acuerdo con sus conocimientos y tolerancia al riesgo. El 2020 fue sin duda un año bastante complejo en el plano económico y sanitario. La bolsa de valores en buena parte es el reflejo de la economía de un país y del resultado de las empresas que están cotizando. La tremenda crisis sanitaria afectó a la economía de todos los países del mundo y por supuesto Colombia no fue la excepción. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de las bolsas del mundo, solo fue hasta el mes de noviembre que la Bolsa de Colombia mostró una importante recuperación. La siguiente gráfica muestra el comportamiento del Colcap, el principal índice de la Bolsa de Colombia en los últimos 2 años. Podemos ver cómo después de tocar mínimos en marzo de casi 900 puntos, el índice mantuvo una recuperación en abril hasta los casi 1200 puntos. A partir de ese momento se observó un comportamiento más bien lateral durante los siguientes meses, hasta finales de octubre. En los 2 últimos meses del 2020, el índice logró una recuperación desde los 1100 puntos hasta los 1430. Ahora bien, si revisamos los valores previos a la crisis, es evidente que aún queda bastante espacio para lograr volver a tener el índice en por lo menos los 1600 puntos. Sin embargo, por lo general, estas recuperaciones no son verticales. Casi siempre las bolsas tienen una tendencia a largo plazo con correcciones en el corto plazo. Revisemos entonces las razones por las cuales somos un poco cautelosos y si bien consideramos que la tendencia a largo plazo es positiva, no vemos totalmente despejado el panorama para el 2021, por lo menos para el primer trimestre. Revisemos entonces cuáles son los factores que pueden afectar la recuperación de la Bolsa de Colombia. Si bien ya se ha informado sobre la compra de vacunas para 29 millones de personas, el proceso no ha comenzado. Algunos pronostican que solamente hasta la mitad del año se tendría una cantidad importante de habitantes vacunados. Esto retrasaría la recuperación de todos los sectores económicos. La nueva cepa ya muestra en Inglaterra un mayor nivel de contagiosidad. Esta variante ya ha sido detectada en Latinoamérica. No hay que descartar que se convierta en dominante y ocasione, ojalá por supuesto no ocurra, una mayor presión sobre los sistemas sanitarios, afectando también la economía, especialmente en las grandes capitales como Bogotá, Medellín y Cali. Por lo general, las recuperaciones de las bolsas no son verticales. La pendiente de recuperación de noviembre y diciembre muestra una rápida valorización de muchas acciones en 2 meses. Es probable una corrección en el primer trimestre. Igualmente, aún no está totalmente claro si la vacuna logra controlar esta nueva variante y ojalá tampoco ocurra si el virus continúa mutando, se necesitará una nueva vacuna que retrasaría todo el proceso de reactivación económica. Revisemos entonces si aún es momento para invertir en la Bolsa de Valores de Colombia. Reiteramos que la opinión que aquí planteamos no son recomendaciones de compra o venta. Si bien es bastante probable que se tenga alguna corrección en el índice Colcap en el primer trimestre, a largo plazo la tendencia puede ser positiva. Las siguientes son las razones. Si se lleva a cabo el programa de vacunación masiva en el primer semestre, es bastante probable una recuperación plena de la economía para el segundo semestre del 2021. Recordemos que las bolsas se anticipan a los hechos, por lo tanto, el mercado puede adelantarse a esta recuperación con una valorización en casi todas las acciones cotizadas. Igualmente, el índice aún tiene un buen espacio para recuperar valores previos a la crisis y a diferencia de bolsas como la de Estados Unidos, todavía se tienen empresas cotizando a múltiples bastante llamativos. De otro lado, no hay que descartar que muchos inversores internacionales busquen oportunidades de inversión en mercados emergentes, comprando activos no tan sobrevalorados. En el link en la descripción del video puedes encontrar nuestro curso recomendado de inversión en bolsa y acciones para principiantes. No es un curso de trading, es una formación que busca que tomes tus propias decisiones de inversión, basándose principalmente en análisis fundamental.
Miremos ahora cuáles acciones son las que aún tienen potencial de valorización. Por supuesto que después de la tremenda recuperación de noviembre y diciembre, es bastante probable que, como ya explicamos, se tenga alguna corrección en el primer trimestre, además de las probables complicaciones por la nueva variante del problema sanitario. Sin embargo, a largo plazo, más como una opinión personal, vemos muy buenas oportunidades en las empresas que tuvieron desvalorizaciones en el año 2020. Revisemos el listado de las compañías que tienen una mayor pérdida en el año 2020. A excepción de Avianca, las demás compañías aún tienen un interesante potencial con respecto a sus cotizaciones previas a la crisis. Por supuesto, hay que recordar que las ganancias del pasado no son garantías de ganancias del futuro. Una alternativa es entonces invertir en un fondo de inversión o un ETF, como el E-Colcap, que reúna en una sola canasta acciones de varias empresas. Ya revisaremos en un futuro video los fundamentales de esta compañía. Pero también como opinión personal, además del listado anterior, vemos un interesante potencial para este año en las acciones de Grupo Bolívar y de Conconcreto. Por supuesto, insistimos que estas no son recomendaciones de compra o venta. Nuestra proyección es que el índice Colcap logre valores entre los 1.550 puntos y los 1.600 puntos en los próximos 12 a 18 meses. Esto ofrecería un potencial de valorización entre un 8% y un 12% en el índice para los próximos 12 a 18 meses. Sin embargo, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos. La inversión en renta variable de alto riesgo. Si bien se proyecta una recuperación del precio de las acciones a largo plazo, no hay que descartar nuevas correcciones en el corto o mediano plazo. Si ocurrieran complicaciones de la crisis sanitaria, situación que ojalá no ocurra, nunca es descartable una nueva recesión con su impacto en las cotizaciones de las principales empresas. Debido a las comisiones de compra y venta, muchas veces es mejor realizar la inversión en un fondo de inversión o el ETF E-Colcap, que reúne en una canasta varias acciones, diversificando el riesgo y reduciendo el pago de comisiones. Si el precio del dólar sigue a la baja, la inversión en acciones, ETFs y fondos de la Bolsa de Nueva York puede ser una mejor oportunidad de inversión, pues el precio del dólar permitiría comprar posiciones con un muy buen potencial. Hay que recordar que ya en el mediano plazo se tienen a la vista unas elecciones presidenciales que pueden generar cierta incertidumbre en los mercados. Debido a la importante recuperación en los últimos 2 meses del 2020, no hay que descartar que en el primer trimestre se tengan correcciones en el índice Colcap y en el precio de algunas compañías. Si se consigue un programa de vacunación masiva en el primer semestre, reduciendo la mortalidad a causa de la crisis sanitaria, sin duda alguna el segundo semestre permitiría una estupenda recuperación económica, con su repercusión positiva en la bolsa de valores. En buena medida, parte de la recuperación de la economía y la bolsa depende de los siguientes factores: la efectividad de la vacuna y su seguridad, que no ocurran mutaciones del problema actual que afecten la eficacia de la vacuna, la rapidez del programa de vacunación, que la nueva variante del problema sanitario no afecte el sistema de salud, provocando nuevos cierres de la economía, el manejo macroeconómico y la reducción o estabilización de la deuda pública. En este sentido, el mercado esperaría una nueva reforma tributaria que contribuya a mejorar la deuda pública como porcentaje del PIB. Otro elemento son los precios del petróleo, que son la principal fuente de divisas del país y afecta la cotización de la empresa más grande del país. Finalmente, recordemos e insistimos que lo acá planteado no corresponden a recomendaciones de compra o venta, solamente son opiniones personales. Cada persona debe tomar sus propias decisiones de inversión basándose en su conocimiento, nivel de riesgo que quiera asumir, experiencia y el tiempo en el cual se invierte. Si te ha gustado el contenido de este video, regálanos un like. No olvides compartirlo en redes sociales. Comenta, ¿te parece que aún hay buenas alternativas para invertir en la Bolsa de Valores de Colombia? Suscríbete al canal e ingresa a invertología.com para más información.